Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ya tenemos a nuestras dos panelistas, así que vamos a comenzar la actividad con las palabras de Daniel Gali. Muchas gracias. Es un gusto para la universidad contar hoy con tan destacadas personalidades del mundo de la política y en este caso que vamos a hablar de género y diversidad, de tener la presencia de la titular del INADI y de una secretaria de Estado que ya ha estado en esta universidad en otra oportunidad también participando de algún evento. Me voy a extender en las presentaciones de ellas dos, porque después dos profesoras nuestras que se ocupan de la organización de estas actividades y están muy comprometidas con la capacitación que tenemos que hacer todos con el tema del género, que son Cecilia Poni y Verónica Sánchez de León, las van a presentar como corresponde, pero quiero sí usar esta introducción para agradecerle a todos los alumnos y docentes que están participando de esta actividad y contarles también a ustedes dos que la universidad ha logrado en esta pandemia poder tener las aulas abiertas con las puertas físicamente cerradas, con 165 aulas virtuales que le dio cobertura a las 14 carreras que tiene la Universidad Provincial de Seiza y todas, o diría casi todas, las materias, las asignaturas, las áreas de conocimiento, a excepción de 2 asignaturas en nuestra carrera de gestión aeroportuaria, pudimos llevar que por razones de laboratorio y de, bueno, de no tener un avión virtual, el resto hemos podido llevar adelante todas las asignaturas y poder ofrecerle a la sociedad esto de tener la universidad abierta. Se los quiero decir a todos porque es una manera de agradecerles el esfuerzo, a los docentes por la cantidad de horas que le han puesto de más para lograr este objetivo y a los alumnos y alumnas porque indudablemente han hecho un esfuerzo tremendo de horarios, de superposiciones, de estar estudiando en la casa con la problemática que eso conlleva, muchas veces de tremenda dificultad, a veces por cosas comunes, no tener un espacio diferenciado, muchos perros, muchos familiares, en fin, cosas cotidianas que nadie dice, pero que nos pasa a todos. Yo ahora también le dije a mi señora que cierre una puerta y todos estamos un poco cuando hacemos estas cosas con esta problemática porque no nos preparamos, no nos avisaron que venía esta pandemia y que teníamos que hacer esto. Bueno, la universidad lo está haciendo, creemos que bien, estamos muy orgullosos de lo que hemos estado haciendo académicamente. Y hoy esta actividad extracurricular para nosotros es casi vital, porque siempre decimos no formamos profesionales, ni solamente profesionales o expertos en comercio internacional, en turismo, en gestión aeroportuaria, en logística o en cualquiera de las carreras nuestras, sino que formamos universitarios con un concepto amplio, personas que tienen que saber cómo vivir con ética, con moral, cómo comportarse adecuadamente, qué es lo que tiene que hacer cuando sale de la universidad, habiéndose formado como corresponde. Sería fácil para un rector o para cualquiera ser políticamente correcto al hablar de género y diversidad y decir las cosas que dice todo el mundo. La verdad que lo que hay que hacer es ser correcto en la vida, hacer las cosas que hay que hacer y divulgarlas de esa manera. Ahora, es cierto que muchos de nosotros, no tengo duda que yo debo ser el más viejo de todo lo que estamos hoy participando acá, venimos con aprendiendo algunas cosas que tenemos y que sabemos que tenemos que modificar seguramente, y para eso nos hace bien capacitarnos mejor, entender mejor. El conocimiento no tiene género, pero el conocimiento lo necesitamos para poder actuar en ese sentido. Y en esto quiero decirles que la universidad adhirió a la ley Micaela como corresponde por su Consejo Superior y también lo hizo a nivel provincial, donde ya hay una mesa de género que está trabajando para capacitar a las autoridades de esta universidad provincial, de la otra universidad provincial que es la UPSO y de la Comisión de Investigaciones Científicas.
pero vamos a seguir con los docentes y con los alumnos y alumnas porque las dos profesoras que mencioné antes, Cecilia y Verónica, están trabajando en el protocolo junto con el Centro de Estudiantes y en el diseño de una política de capacitación que ya hemos presentado a las autoridades del CIN, etc. También gracias a la mediación de la presidenta del Consejo Deliberante Local de Seiza, hemos inaugurado hace unos días el Banco Rojo acá enfrente nuestro en la plaza principal del barrio donde está la universidad, y así seguimos actuando en estas actividades tratando de aprender y de hacer, como decía antes, lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que yo no quiero gastar más el tiempo, sé que Janina también tiene una hora disponible. A ambas, mil gracias, gracias por estar. Esta es una universidad pública, provincial, que la única que lo diferencia con las universidades nacionales es el presupuesto, nada más, que es provincial y no nacional. Pero es una universidad pública comprometida socialmente con su gente, con todas las ciudades que rodean a Ezeiza incluso, de donde proviene el alumnado. Y en nombre de la universidad les quiero decir gracias, así como también le digo gracias a nuestra secretaria de Extensión Universitaria, a Yelen Rocha, y a nuestro coordinador de la carrera de licenciatura en turismo, es Leo Altieri, a quien le voy a dejar ahora en uso de la palabra, que han sido los organizadores de este evento, que arranca hoy y seguirá a lo largo hasta que termine el año con otras actividades extracurriculares de acá hasta ese día, y que van a ser evaluadas y que van a ser certificadas, y que hoy hemos acordado que también puedan ser acreditadas en nuestro protocolo de la ley Micaela en formación. Así que aquellos que hoy estén participando en esta reunión y en las que vienen van a ser acreditados como tal. Janina y Victoria, mil gracias por compartir con nosotros este rato. En nombre de la universidad les doy la bienvenida y lo dejo a Leonardo Altieri para que haga la presentación correspondiente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro rector, ingeniero Daniel Gali, que nos acompaña en esta apertura institucional. Yo quiero, antes de comenzar, agradecer también a Yelen Rocha el trabajo que estamos haciendo compartido con Extensión Universitaria, porque es una de las formas en las que estamos creciendo para llegar a la comunidad. A Yelen te quiero pedir si querés dar tu saludo y contar cómo estamos trabajando. Hola, buenas tardes a todos, no sé si se me escuchan. Sí. ¿Se escucha? Primero, buenas tardes a todos, a los estudiantes, a Victoria, a Janina, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Especialmente agradecerle a Leo la posibilidad de trabajar en equipo y poder llegar a la comunidad, que es tan importante como para nosotros como institución. Así que es un seminario. La verdad que se trabajó un montón con esta propuesta. Ahí está Vero y Cecilia y todo el equipo de la coordinación de la carrera junto a Leo, que trabajaron muchísimo para poder llevar adelante esta actividad y poder compartirla no solamente con el estudiante de la universidad, sino también con la comunidad, que estos temas hay que abrirlos y sacarlos también de la institución, de las instituciones. Así que muchísimas gracias. Es un tema fundamental que hoy atravesamos como sociedad y que tenemos que seguir dando batalla en las condiciones de género. Hoy me tomo el atrevimiento de decir esto, pero hoy se cumplen 73 años de la promulgación de la Ley de Voto Femenino, que tiene como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, así que también es un día importante como sociedad, como mujeres, y que cada día seguimos ganando derechos, ¿no? Así que muchísimas gracias y bienvenidos al seminario. Bueno, muchísimas gracias a Yelen por tu palabra, gracias por el recuerdo de esta fecha tan importante para nuestra historia. Antes de darle la palabra a nuestras disertantes, agradecerle a todas también, agradecer a Janina Martínez y a Victoria Donda que nos acompañen, considerando que desde el 2018 la carrera empezó a trabajar esta perspectiva con distintos programas y con una
un seminario curricular, y considerar que debe ser transversal a todas las disciplinas, pero nosotros decidimos potenciar esto teniendo un espacio particular, aunque estamos trabajando con todas las docentes y los docentes para que esta perspectiva esté dentro de nuestras investigaciones y dentro de todas nuestras materias, porque, digamos, el sector de turismo tiene su fuerza laboral altamente feminizada y brinda muchas oportunidades laborales a las mujeres, fundamentalmente en el tema emprendedurismo, pero hay mucha disparidad todavía, no solo en la forma de ocupación de los puestos de trabajo, sino también en la salarial, en las áreas de conducción, y, digamos, también hay desigualdades en el consumo turístico, porque el uso del tiempo libre, el tiempo de ocio, no es igual para hombres y mujeres, y tampoco, digamos, en la ocupación del espacio en ese sentido, ¿no? Entonces es un gran desafío que sigamos trabajando esta temática, que sigamos visibilizándola, porque como dijo Ayelén, estamos contentas y contentos de ir ganando derechos, pero sabemos que el ejercerlo, el derecho, no es lo mismo que tenerlo en una ley plasmado, y vemos que todavía nos falta mucho como sociedad para generar condiciones de igualdad efectivas, ¿no es cierto? Así que bueno, dicho esto, que digamos es un trabajo que venimos coordinando desde todos los espacios de la carrera, decirles a Cecilia Pon y a Verónica García Sánchez de León que vienen trabajando esta temática, no solo en materia curricular, sino también en el área de investigación y en el área de participación externa de la universidad, que bueno, que les agradecemos mucho el armado de todo este seminario, con toda la complejidad que va a tener hasta fin de año, que va a haber personas que van a acreditarlo al final del año con un trabajo práctico aprobándolo, y también las personas que no decidan presentar su trabajo van a poder tener un certificado de asistencia, así que todos van a tener la posibilidad de llevarse un certificado de la universidad por haber participado en esta actividad. Sin más, les dejo la palabra a Cecilia y a Verónica. Les agradezco mucho, Victoria y Janina, que nos acompañen. Va a ser un gusto escucharlas, y bueno, ya me muteo para dejar el lugar que corresponde a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Leo por tus palabras. Un saludo a las autoridades de la universidad. Muchas gracias Janina y Victoria por estar presentes, y a todos y todas las participantes del seminario que nos van a acompañar de acá a diciembre prácticamente. Bueno, voy a pasar a presentar a Victoria, después Verónica la va a presentar a Janina. Victoria Donda es titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Es abogada, es activista en derechos humanos, es dirigente política, nació en la ESMA y recuperó su identidad en el año 2004. Fue diputada nacional entre el año 2007 y 2019, un periodo en el que se sancionaron muchas leyes muy importantes que ella participó, impulsó en la elaboración, siempre en favor de las mujeres, de las minorías y de los derechos humanos. Es también, como ella misma se define, mamá de Trilce. Bueno, y con esto finalizo la presentación. Vero, si querés presentar a Janina y después ya les pasamos la palabra. La idea es que tengan un espacio de 20 minutos más o menos para exponer, y si tenemos tiempo les hacemos preguntas a los participantes. Les pedimos que si quieren hacer comentarios o preguntas lo vayan haciendo en el chat y nosotros lo recogemos, digamos, al final de las exposiciones. ¿Vero? Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, muchas gracias a todas las personas participantes, a las expositoras y especialmente al rector y todas las autoridades de la universidad. Yo voy a presentar a la segunda expositora, Janina Martínez, que es secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Hay que recalcar que es la primera mujer en ocupar este cargo. Es abogada, graduada de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Está especializada en Derecho Procesal y en Derecho Civil Profundizado. Y fue secretaria también legal de la empresa estatal Ferrocarril General Belgrano entre los años 2006 y 2011. Previamente y hasta el 2019 se desempeñó como subsecretaria de la Casa de Catamarca en la ciudad de Buenos Aires y como presidenta del Consejo Federal de Representaciones Oficiales, Confedro. Muchas gracias Janina, y les doy la bienvenida a ambas. Y a Victoria, si quiere, por favor, comenzar con su presentación.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que la experta en turismo es Yanina, secretaria Yanina Martínez, que además de ser experta en turismo, es amiga mía, así que tenemos esa doble condición. Yo les quiero agradecer un montón a Cecilia, Verónica, Yelén, Leonardo y por supuesto al doctor Daniel Gali, agradecerle mucho esta posibilidad de acercarnos y ser parte de la comunidad estudiantil de una universidad pública que está cerca de la gente, ¿no? La importancia de poder reforzar nuestros ámbitos educativos en todos los niveles y acercarle a los estudiantes, bueno, distintas formas de acceder hoy al conocimiento que también nos trajo la pandemia. Entre otras cosas, también nos trajo muchos Zooms y charlas por esta vía. Agradecer mucho el haber invitado, el haber pensado en mí, y también el tema en particular que vamos a tocar. Hoy a la mañana, por ahí lo va a contar más en profundidad Yanina, pero hoy a la mañana estuvimos abriendo la primer mesa donde vamos a, junto con la Cámara Argentina de Turismo, con ANDIS, que es la Agencia Nacional contra la Discapacidad, y algunas otras organizaciones e instituciones públicas, vamos a empezar a construir políticas para tener una industria turística que sea inclusiva, y cuando hablo de inclusión en todos los sentidos, ¿no? Hablo de inclusión pensando en sensibilizar a los destinos turísticos, a los emprendedores, a los empresarios, a las empresarias, a las emprendedoras, en sensibilizar esos destinos turísticos en función de la comunidad toda, de una comunidad que tiene que ser incluida. Lo primero que quiero decir es el turismo, lejos de ser un lujo, es un derecho. Porque tengo el derecho a poder vivir una vida feliz, porque el turismo trae una parte de educación, pero también trae ocio, también trae descanso, y eso tiene que ver con la calidad de vida que cada una de nosotras queremos tener. Nosotros creemos en ese sentido y estamos convencidos que nuestro gobierno tiene que estar al servicio de construir y fortalecer un área de la industria, que es la industria turística, fundamental para poder crecer como país. Argentina tiene muchísimos atractivos turísticos, muchos de ellos incluso en la provincia de Buenos Aires, que no son explotados. Nos ha pasado más de una de nosotras que dice, cuando llega a un lugar, ¿por qué no lo conocí antes? Y no lo conocemos antes porque conocemos otras cosas. Yo voy a hablar muy cortito de esto porque no los quiero aburrir. Pero lo que sí quiero decir es que hay una lógica cultural en cuando uno elige un destino turístico. Y esa lógica cultural suele estar muy arraigada entre los países centrales y las periferias. Cuando hablamos de periferias no se nos ocurren muchos destinos turísticos. Cuando hablamos de países centrales se nos ocurren destinos de lujo y como que admiramos y tiene que ver con una construcción de desigualdad de las sociedades que fuimos construyendo. Cuando vamos a conocer, por ejemplo, y se me acaba de ocurrir, las ruinas de San Ignacio, no pensamos que estamos conociendo, que quedan en Misiones, no pensamos que estamos pisando tierra ancestral de comunidades originarias. Ahora, si nos toca caminar y a pesar de la diferencia, por algún otro lugar en la misma antigüedad en Europa o en algún otro de los países centrales, nos da como otra cosa. Bueno, eso es lo que hay que modificar cuando hablamos también de turismo, el revalorizar qué es lo que tenemos en nuestra casa, qué es lo que tenemos en nuestra tierra, cuáles son las raíces culturales, también tiene que ver con construir una sociedad más inclusiva. ¿Y por qué digo esto? Porque una parte de la discriminación y el racismo está fuertemente arraigado en la construcción de una sociedad con la idea de que existe una centralidad en lo blanco y europeo, o europeizado,
y una periferia no deseable en aquello que queda fuera de esa centralidad. De hecho, está en el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice que el Estado argentino va a promover la inmigración europea, no cualquier inmigración. Eso sigue siendo nuestra Constitución hoy. Entonces, lo primero que quería plantear era revalorizar el turismo como una industria en Argentina, que exige que tengamos también niveles de creatividad grandes, porque hay una parte de la sociedad que no accede al turismo, no tal vez por limitaciones económicas, sino porque es muy difícil poder acceder. Las personas con capacidad reducida de movilidad, de movilizarse, necesitan que esos destinos turísticos estén adaptados a ese tipo de personas. Y no solamente hablo de personas con discapacidades, estoy hablando de adultos mayores, digo, la expectativa de vida se extiende cada vez más, y tal vez en ese momento de la vida tenemos más tiempo para ir a conocer lugares, pero muchas veces esos lugares no los podemos conocer porque no están preparados para nuestras actitudes, capacidades físicas. Así como cuando hablamos de sensibilizar destinos turísticos, estamos hablando de que esos emprendedores, esas emprendedoras, piensen también en los y las que van a llegar, ¿no? Es bastante conocido que existe, y se viene hablando mucho de ello, pero no por eso hay que dejar de recalcarlo, una diferencia marcada entre la cantidad de horas que las mujeres le dedicamos a las tareas de cuidado. Esto no cambia cuando nos vamos de vacaciones. Sigue siendo absolutamente desigual la horas que las mujeres le dedicamos a las tareas de cuidado que la que hacen los hombres. Entonces, que esos destinos turísticos estén preparados para ese tipo de turismo más familiar, si se quiere, también es una forma de estar pensando en cómo incluir a las mujeres que puedan disfrutar del ocio, que puedan descansar en ese destino, sin estar pendiente todo el tiempo de tareas de cuidado. Y no puedo dejar de decir que una de las primeras, Yani ya me escuchó a la mañana, pero una de las primeras denuncias que me tocó tomar personalmente cuando asumí el INADI fue a una pareja de chicos que los habían echado de un balneario en Mar del Plata por darse un beso. Eso también tiene que ver con sensibilizar los destinos turísticos. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que es una industria, que la industria necesita precisamente consumo, y que el consumo tiene que estar al alcance de todos, todas y todes, y respetar esa diversidad, esa diversa sociedad que queremos. Por eso hablamos de turismo inclusivo. Sensibilizar los destinos para que todos y todas estén preparados, más allá del lugar donde sea que decidamos llevar adelante una actividad de ocio, para las personas que van a llegar a ese lugar, independientemente de su elección de género o de su forma de vida, ¿no? Por eso cuando hablamos de sensibilizar, hablamos de algo mucho más amplio, no solamente es adaptar el transporte, la infraestructura a diferentes tipos de personas con diferentes tipos de capacidades, sino también de contribuir con quienes están del otro lado del mostrador, con la industria, con quienes se dedican al turismo, y poder capacitar. Muchas veces la discriminación está basada en prejuicios. Esos prejuicios, la forma de que no existan más, es conociendo que las elecciones de género a veces no son tan elecciones y uno tiene todo el derecho a poder vivir la vida como desea, y que toda la sociedad tiene que respetar eso, porque existe una ley en nuestro país, que es la Ley de Identidad de Género, y eso también puede generar, y sería muy positivo que la industria pueda tener integración también en los y las empleadas, porque genera muchos puestos de trabajo, además de mucho emprendedurismo, palabra larga, genera muchos puestos de trabajo. Sería muy bueno también que pueda estar adaptada esos puestos de trabajo a distintos tipos de personas, ¿no? Estaba pensando que hoy uno de los, el colega que
elige la Agencia Nacional de Discapacidad, porque el 70% de las personas discapacitadas están desocupadas. ¿Por qué no la industria de turismo, cuando empiece a crecer y cuando salga de la crisis en la que está, no puede receptar una parte de esa mano de obra desocupada que puede estar ocupada en distintas cosas? ¿Por qué no la industria de turismo puede ser una industria inclusiva donde las mujeres que son trans también puedan estar trabajando? Distintas caras, distintos rostros, distintos colores, distintas formas de vida. Un turismo inclusivo también muestra un país más inclusivo. Y para eso necesitamos un Estado presente, desde todos los lugares. Por eso mi aplauso para ustedes que pensaron esta charla, este encuentro con los y las estudiantes, porque creo que empieza a movilizar cambios que son absolutamente necesarios. Y quedo a disposición por si hay preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Le damos la palabra a Yanina Martínez. Ahí estamos, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos. Un placer estar compartiendo con mi compañera y amiga, como lo dijo Vicky Donda. Hoy tenemos maratón con Vicky, la segunda jornada, arrancamos esta mañana, reactivando lo que firmamos en enero, que era un convenio que es de accesibilidad, un convenio de inclusión, un convenio en el que participó el Ministerio, el INADI, el ANDIS y la Cámara Argentina de Turismo, que es un convenio en donde justamente queremos tener más destinos que sean inclusivos, accesibles, y como bien dijo Vicky, el turismo no tiene que ser algo de lujo, sino un derecho, ¿no? Un derecho para todas, todos y todos. Y en ese sentido estamos trabajando, y hoy el convenio se dio el lanzamiento para trabajar articuladamente, tanto con el sector académico, con el sector privado, y también con lo que implica todas las asociaciones, ¿no? de la actividad de la sociedad civil. Así que fue importante el día de hoy en cuanto a ampliar derechos, ¿no? O sea, el inicio de esto es justamente ponernos de acuerdo desde los que hoy ocupamos cargos y lugares públicos para poder hacerlos efectivas en las políticas públicas que pensamos. Siempre el sector académico es vital, hablo de este trigono, esta pirámide que tenemos que tener siempre, y más en el sector turístico, que es el sector público haciendo políticas apoyado por el académico para que el sector privado las haga efectivas, ¿no? De eso se trata. Y bueno, agradecerles al rector de la universidad, Daniel, muchísimas gracias, a la secretaria académica, Macarena, también a la secretaria de Extensión Universitaria, a Yelén, muchísimas gracias, al coordinador de la carrera, Leonardo. Un placer estar con ustedes compartiendo hoy, con todos los que están hoy participando de este seminario, de esta jornada. Y a mí me parece como muy importante a la hora de hablar del tema de la actividad turística, es hablar de estrategias que hagan a la reactivación del país, ¿no? Más en el contexto que nos encontramos. Y para reactivar al país creo que es muy importante incluir. Una de las principales vetas que tenemos que tener en consideración. La Argentina, a niveles de derechos, realmente el marco legal, como lo dijo Vicky, se encuentra garantizado, donde cualquier persona puede vivir libremente según sea su orientación sexual, su identidad, su género, en cualquier rincón de la Argentina, que eso ya es muchísimo, y eso hace que de alguna manera el turismo se vaya transformando y que podamos tener en distintos sectores de la Argentina aplicado la cuestión y la perspectiva de género y la inclusión, ¿no? Hay muchísimos lugares que son un punto principal para el inicio de cuando alguien decide hacer turismo, y es como, por ejemplo, hay muchos eventos, la Primavera Diversa que se hace en Colón, en Entre Ríos, en todos los sectores de la Argentina, la fiesta de la vendimia gay, en Mendoza, el Festival de Tango Queer en Cava. O sea, infinidades de eventos que hacen que los destinos sean justamente desarrollados de tal manera para que sean inclusivos. Y ahí es donde el turismo vemos que es un motor de la economía de la Argentina muy fuerte, que eso también lo tenemos que resaltar,
porque por ahí la actividad no se la visibiliza en ese sentido, ¿no? Porque es tan transversal y abarca un motor tan importante que hay que traerlo siempre a colación. ¿Qué implica el turismo? El 10% del PBI de la Argentina, o sea, es importante ese dato. ¿Cuántos empleos da la actividad turística? 1,1% son, perdón, un millón de puestos de trabajo genera la actividad turística. Es impresionante lo que, de alguna manera, el motor que genera el turismo en las economías locales. Y esta pandemia, que no hay que dejarla de lado y que hay que visibilizar y mostrar lo que ha generado, porque los informes que hemos recibido de la OMT son realmente tristes, lo tengo que decir, por eso es muy fuerte para nuestra actividad, para el sector, lo que estamos atravesando, y siempre nos solidarizamos con todos los que hoy están viviendo una situación caótica. Desde el Estado hacemos un esfuerzo titánico para poder sostenerlos, pero la OMT estableció que hubo la pérdida económica, fueron 460.000 millones de dólares a nivel mundial, es tremendo. Esto implica realmente, lamentablemente, pues, caídas de puestos de trabajo, de empresas. Entonces ahí el Estado tiene que estar presente para sostener, para contener, qué es lo que estamos haciendo desde la Argentina, ¿no? Y hablar de todo esto, de todo el turismo como un motor de la economía y considerándonos como un destino que sea inclusivo, tenemos que ver y hacer un análisis de todos los derechos que hemos ido ganando en nuestra sociedad desde el 2005, cuando hubo los primeros inicios en nuestro país de trabajar como principales mercados turísticos en el mundo, posicionando a la Argentina como uno de los destinos que da la bienvenida a los viajeros y a las viajeras del colectivo LGBT. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Año 2010, Vicky estuvo obviamente trabajando fuertemente con el tema del matrimonio igualitario. Año 2012, con el tema de la ley de la identidad de género, y así nuestros nuevos derechos civiles que se han ido extendiendo en todo nuestro territorio, sin distinción de orientación sexual, hacen que la Argentina sea un destino elegido por los turistas en ese sentido de la diversidad, ¿no? En América Latina, nuestro país es el primero en cuestiones vinculadas a la perspectiva de género y a la inclusión. Y 10º a nivel global, o sea, estamos muy bien en el sentido de reconocer derechos para quienes vivimos y para quienes nos visitan en nuestro país, ¿no? Buenos Aires ha sido elegida 2 veces como uno de los mejores destinos del colectivo LGBT. O sea, a nivel internacional estuvimos este año, ya estoy mareada con él, en la FITUR, donde hemos acompañado junto con el ministro para que la Cámara del colectivo LGBT reciba este premio, que realmente eso habla de que a los destinos estamos trabajando para que sean justamente inclusivos. Y así en todo el territorio se va avanzando cada vez más, y esto hace que justamente podamos aplicar políticas y estrategias que hagan a la promoción del turismo, ya sea interno como en el exterior, que lo hacemos a través del IMPROTUR, en donde tratamos de promocionar estos destinos para captar a los viajeros y a las viajeras del colectivo, ¿no? Actualmente estamos trabajando en muchísimos proyectos que estamos llevando adelante con la Cámara de Comercio de LGBT, y creemos que es de vital importancia poder hacerlos de manera conjunta, porque a su vez tenemos diferentes subsegmentos, como es el turismo de familias homoparentales, el de casamientos y lunas de miel, para las parejas del mismo sexo, el de las personas LGTB de la tercera edad, el turismo de reuniones de LGBT, los eventos culturales, los eventos deportivos. O sea, la diversidad que hay en el turismo es desde la geografía hasta de lo cultural, que eso es lo importante y que nos potencia y que nos hace realmente que la humanidad es tan plural, que haga que enaltezamos nosotros como argentinos y enarbolemos esa bandera de la inclusión. Realmente es formidable trabajar desde la actividad turística para generar este rol en donde los colectivos van a ser la reanimación del turismo, ¿no? Los colectivos van a hacer que la diversidad sea el empoderamiento y que se desarrolle en todo el territorio nacional.
hablar de género, hablar de mujer, como me presentaron, la primera mujer como secretaria de Estado, digamos, o sea, que ocupa ese cargo, realmente es muy importante, y el turismo, bien lo decía, creo que Leonardo, Daniel, incorpora mucho a la mujer en la actividad. O sea, la mayor fuerza laboral del turismo está brindada por mujeres, está compuesta por mujeres. Un 54% de la actividad turística son mujeres las empleadas, frente a un 39% del resto de los sectores económicos, ¿no? Y lo que hace también el turismo es que de alguna manera existe, la brecha salarial es menor en el sector turístico comparada con la de los hombres y con otros sectores de la economía, ¿no? Las mujeres que trabajan en turismo ganan un 14,7% menos que los hombres, frente al 16,8% del conjunto de los otros sectores económicos. O sea, el turismo rompe un poco esa brecha, el turismo ofrece a las mujeres más oportunidades de ocupar lugares y puestos de liderazgo. En el mundo, el 23% de los ministerios de turismo están liderados y dirigidos por mujeres. O sea, el turismo se ve que tiene cara de mujer, de alguna manera, por ponerle una perspectiva de género, frente al resto de los otros ministerios en general, que es un 20,7%. O sea, el turismo hace que podamos romper con ese techo de cristal, que llamamos desde el lado de lo económico, es un techo que es invisible, y que a nivel global las mujeres a veces aportan mucho más de lo que se les reconoce. Y ese techo de cristal que tenemos, que es un obstáculo, pero no es un impedimento, para lograr avanzar en distintos derechos y romper ese techo, que significa romper con ese techo que es invisible, es dar más igualdad, ¿no? Es realmente, creo que tenemos que trabajar muchísimo en ese sentido, romper esa brecha, y que muchos de los trabajos, como decían, que cuando nos vamos de vacaciones seguimos trabajando, no nos relajamos, creo que pasa ya hoy en día en todas las familias. Y reconocerle a la mujer ese derecho es muy importante. Les cuento una anécdota que muchas veces la tratamos, por ejemplo, un ícono del turismo, la Torre Eiffel, un ícono del turismo. ¿Quiénes la construyeron? Cuando uno va y ves, todos hombres. Pero nunca contaron que fue una mujer la que logró que la torre no se caiga, porque encontró la manera de hacer la flexibilidad de la torre. Entonces, creo que eso es muy importante y demuestra que, de alguna manera, encontrar, y no se la nombró, entonces por eso digo que muchas veces a nivel global las mujeres aportan mucho, pero a veces no se les reconoce tanto, ¿no? Entonces ahora venimos a este momento que la pandemia nos hizo pensar tanto, en donde siempre digo, tenemos que utilizar el prefijo redefinir, como venimos todos hablando, reconstruir, repensar, como darnos la posibilidad de hacer las cosas mejores, ¿no? Creo que eso es un factor muy importante. Entonces reconstruir mejor, y reconstruir mejor es hacerlo desde una manera sostenible, en donde la sostenibilidad sea una realidad, sea el eje, y hablar de sostenibilidad es que tenemos que hablar de igualdad, y de no una igualdad legal como la venimos aplicando y como nosotros somos pioneros, sino una igualdad real, ¿no? Ya no como una ilusión, sino como una realidad. Y la sostenibilidad ahí entra en ese trinomio que hablamos todo el mundo, de la sostenibilidad desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. Y ahí yo a ese trinomio le agregaría la igualdad, porque creo que eso es muy importante resaltar, la inclusión, el turismo como una actividad que incluye a los excluidos. Ahí Vicky lo resaltó mucho, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que el turismo sea una actividad que logre dar empleo a quienes antes en otras actividades no se les ha dado? El turismo tiene que ser, justamente porque es una actividad tan transversal, que debe ocupar ese rol. Y ahí es donde tenemos la importancia de que los Estados miembros de Naciones Unidas se propusieron objetivos magníficos, que con la pandemia se empiezan a ver la dificultad de llegar, que son los objetivos del desarrollo sostenible, el ODS número 5, que nos habla de la igualdad de género. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente,
fuertemente. Igualdad de género, la igualdad entre los iguales, empezar a desarrollar muchísimo eso, y las mujeres realmente que trabajan en el sector turístico, me gusta resaltarlo, porque hay informes en donde demuestran que el 92% de su salario, o sea, una mujer hoy, una emprendedora que cobra su salario, ¿saben a qué lo destina? El 92% al cuidado de sus hijos, hijas e hijes, o sea, la educación, la salud. Entonces ahí lo que estamos mostrando y viendo que el turismo emplea y a su vez diversifica. ¿Por qué? Porque genera esa posibilidad de que las mujeres lo adopten como para mejorar las generaciones venideras, ¿no? Entonces creo que tenemos muchísimo trabajo para hacerlo. Es una temática que a mí me apasiona, y que hacer que a su vez los destinos sean inclusivos es muy importante. A la hora de que los viajeros elijan un destino y las viajeras elijan ese destino, muchas veces los principales puntos que hacen las encuestas, que demuestran que ellos quieren destinos seguros. Y creo que en eso tenemos que trabajar, y que la Argentina tiene que ser pionera. Y hoy, vuelvo a decir que hoy Vicky decía una cosa muy interesante, que para qué llegar que no queremos llegar a la denuncia, tenemos que trabajar mucho en la prevención de estas cuestiones discriminatorias, como contaba lo de la playa. Entonces hay que sensibilizar, capacitar. Creo que esa es la mejor manera de lograr que podamos tener un turismo mucho más inclusivo. Trabajar el desarrollo local es muy importante, el arraigo, lograr que las familias puedan desarrollarse en su localidad de origen sin necesidad de trasladarse a todas las grandes urbes. Generar con esta pandemia, lo que se ha mostrado es que, como bien decía, que los destinos emergentes, los que no están instalados, hacer una justicia para esos destinos, cómo promocionándolos, mostrando cuál es su atractivo turístico que tienen, qué es lo que los hace diferentes y lo que lo hace que lo podamos elegir. Me parece que desde ahí tenemos que trabajar mucho, y nosotros desde el Estado estamos impulsando muchísimas actividades para poder lograr esta inclusión. Tenemos actividades para contener al sector, que ya lo venimos haciendo a través de lo que fue el ATP, que lo vamos a trasladar hasta diciembre. Tenemos también todo lo que es el PASIT, que es un plan que nosotros estamos dando subsidios para contener al sector turístico. No me quiero explayar en todas estas cuestiones, que si después podemos hacer una charla específica para todos lo que estamos haciendo a nivel de contención del sector, pero me parece que tenemos esta transversalidad de las perspectivas de género también en todas las directrices que trabajamos de calidad, que es muy importante también trabajar muchísimo desde ese lugar. Y también, por suerte, tenemos la Secretaría Legal del GARA, que es un grupo regional que lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo, y ahí lo que estamos por potenciar también es que hacer la promoción de derechos en los distintos destinos, en todos los eventos que realicemos nosotros y en las fiestas nacionales, para que se puedan promocionar los derechos y el cuidado, ¿no?, de estas cuestiones. Y así, trabajando en todo esto, queremos Argentina por Argentines, un programa que va a estar el programa de preventa del turismo nacional, en donde vamos a apoyar fuertemente y capacitar a todo el sector privado en cuestiones de perspectiva de género. De hecho, para acceder a los subsidios deberían de capacitarse en medidas de bioseguridad y en cuestiones de perspectiva de género. Bueno, hay muchísimas cosas que quisiera comentarles. El tiempo, sé que estamos cortitos, yo lamentablemente me tengo que retirar después, pero estoy muy feliz de estar trabajando con todos ustedes, que podamos tener esta jornada, y creo que tenemos que trabajar hacia un turismo sostenible, rentable y empleador de las diversidades, ¿no? Creo que eso es muy importante. El turismo es una fuente de producción de empleo enorme. Tenemos que ponernos la meta, cuando esto se abra, de que entren muchas más divisas por la actividad turística, las vamos a necesitar, y creo que también trabajar con los colectivos va a ser fundamental, porque somos una fuente generadora de desarrollo y sin duda de autonomía económica para quienes la necesitan en las distintas localidades, ¿no? Una mujer que vive el turismo realmente es una
las emprendedoras, verlas cómo trabajan y que logran su autosustento, a mí me apasiona, entonces hay que trabajar más para eso. No quiero seguir aburriéndolos más o lo que sea, pero quiero siempre, cuando yo hago un foro vinculado a cuestiones de perspectiva de género, lo que fuere, siempre traigo a colación una persona que es una filipina, que es economista, que es feminista, que ella habla de la complementariedad, y a mí me parece tan importante que somos complementarios, ¿no? Ella dice algo así como que una frase en donde considera que está como, no se me viene la frase ahora, pero bueno, así, ciudadanos y Estado, nacional y mundial, macro y micro, bosques y árboles. No se trata de cuál es mejor que el otro, sino que no se puede ser sin el otro. Entonces, ese punto de conexión creo que tenemos que empezar a trabajar entre todos para lograr que seamos todos actores, co-creadores de estas políticas públicas, acompañados por el sector académico que nos va a brindar todo su saber y que podamos lograr que sea una Argentina mucho más unida, mucho más inclusiva, en donde nos contempla a todos, todas y todos. Gracias. Un placer estar participando con ustedes y junto a mi amiga Vicky. Muchas gracias, Janina. Ahora, si quieren, les vamos a pasar algunas preguntas que estamos viendo en el chat. Hay algunas preguntas que han manifestado los participantes y las participantes que ya han sido respondidas, ahí mismo lo comentaban, pero acá tengo una para vos, Janina, que dice, ¿cuáles serían las posibles explicaciones de la ocupación de las mujeres en el campo de la política, siendo que es un campo altamente masculinizado? De hecho, fue necesaria la ley de cupos. ¿Te la repito? Sí, a ver, no entendí mucho. ¿Cuáles serían las posibles explicaciones de la ocupación de las mujeres en el campo de la política, siendo que es un campo altamente masculinizado? Sí, sin duda. No tiene nada que ver con el turismo, digamos. Sí, es más para Vicky, pero sin duda bueno, el campo político está siempre históricamente, hubo más hombres y mujeres, por eso se tuvo que poner ciertas leyes de cupo para lograr equiparar, que ojalá no tengamos que necesitar de leyes para que nos consideren que somos valiosas, ¿no? O sea, creo que las habilidades que contempla una persona son las que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de ir a ocupar un cargo político y no una cuestión vinculada al género, ¿no? O sea, más allá, ¿y por qué ponemos esto? Porque, bueno, lamentablemente la política históricamente fue hecha, realizada y planteada por hombres. Entonces, ahora, en este momento, en este contexto, en donde por suerte hemos creado un ministerio, en donde de alguna manera tiene que velar por la protección de nuestros derechos y para que nos incluyan, me parece fundamental que, más allá de todo esto, creo que es momento en que tenemos que hablar, contar, y como les dije en su momento, romper con ese techo de cristal, que es lo que hace que podamos ocupar nuestros lugares. O sea, cada uno y cada una se gana un lugar, creo que por el compromiso que aporte y cómo quiere trabajar para con la sociedad, ¿no? Me parece que eso es importante, pensar en el compromiso, cómo nos involucramos. Siempre traigo a colación un tema de que, por ejemplo, el omelette, ¿cómo se hace? Con los huevos de la gallina y a veces le ponemos el jamón, que es el cerdo. ¿Quién se involucra, la gallina o el cerdo? Se involucra el cerdo. Entonces creo que tenemos que involucrarnos cuando decidimos hacer política. Así que me parece que es momento en donde cada una empiece a ganarse sus espacios, su lugar, y sin duda no es fácil, ¿no? O sea, hay todo un trabajo por hacer. Vicky, te dejo a vos. Muchas gracias, Janina. Ahora Cecilia le va a leer la pregunta a Vicky. Bueno, gracias. Gracias a las dos. La verdad que muy interesante el tema del convenio del turismo inclusivo. Ya nos informaremos y lo incorporaremos a la currícula del seminario. Muy bueno.
Yo quería hacerle, un poco recogiendo las preguntas que nos pasaron, para Victoria. Nosotros estamos trabajando mucho el tema del turismo LGBT, y siendo que Argentina, por un lado, es un país emblemático en términos de legislación favorable, digamos, a todo el colectivo, también en la sociedad a veces no se dan comportamientos análogos, como señalabas al principio, Victoria, el tema de los chicos en Mar del Plata. ¿Cómo ves a la sociedad argentina en términos de apertura y discriminación por orientación sexual? En términos de como para ofrecernos como país, en términos de turísticos, digamos, pero sociales en general. A ver, si me tengo que guiar por la cantidad de denuncias que se reciben en el INADI, aumentaron un 40%. ¿Sí? Puede ser que sea también resultado de la crisis, puede ser que también sea resultado de que hoy la gente sabe que existe el INADI. El INADI en los últimos 4 años estuvo ausente de la vida, como bueno, muchas otras cosas, de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero lo cierto es que las denuncias aumentaron un 40%. Es decir, también que las crisis, cualquier tipo de crisis, y las crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, pero también es una profunda crisis económica, lo que profundiza es la violencia. Y la discriminación no es sino otra forma de violencia. Y se discrimina, hay dos formas de discriminar. Una forma de discriminación es la estructural. Te diría que hay 3 formas. Una es la estructural, otra es la institucional, y otra forma de discriminación son las conductas individuales. Entonces hay diferentes formas de discriminación en cuanto al turismo. Pues si hablamos específicamente del turismo LGTB, yo te diría que las conductas individuales es el primer tipo de discriminación que uno sufre. Ahora, también es discriminación institucional. En el caso de la pareja de chicos que fue expulsado del balneario, fueron expulsados del balneario por darse un beso, había un artículo precedente en el código de convivencia que tenía ese balneario que era privado, que les impedía entrar. Eso es discriminación estructural también. ¿Por qué es estructural? Y porque ese artículo estaba puesto, sí, por los socios que pertenecían por una mirada patriarcal, binaria, absolutamente autoritario y machista. Todos esos tipos de discriminaciones son, digamos, no sé si es fácil, pero sí el Estado tiene que estar presente para darle vuelta. ¿Y cómo se hace para dar vuelta? Primero hay que decir que ese artículo es en contra de la ley. Así como es en contra de la ley los cartelitos, ¿vieron esos cartelitos que se conocidos de la casa se reserva el derecho de admisión? Es ilegal, no se pueden poner. O sea, eso de la casa se reserva el derecho de admisión no es legal, porque si bien los establecimientos son privados de carácter público, por eso están sometidos a leyes públicas. Te los habilita el municipio o te los habilita la provincia, tienen determinadas reglas que seguir. Una de esas reglas es que no pueden discriminar. Es la ley antidiscriminación, que es una ley de carácter nacional. Así que yo te diría que somos una sociedad que discrimina mucho. La primera causa de discriminación en nuestro país es pobreza y racismo, y la segunda causa tiene que ver con cuestiones de género, incluyo en las cuestiones de género la discriminación LGTB. Si bien hemos avanzado mucho legislativamente, lamentablemente en las sociedades se avanza y no se da de la misma manera. Y por eso la presencia del INADI y la fortaleza, o sea, lo que queremos fortalecer, que es el área de prevención. Si nosotros no podemos transformar las pautas culturales y construir una sociedad más virtuosa, menos violenta, vamos a seguir teniendo problemas, no solo en el turismo LGTB. Tuvimos hace meses atrás, nada más, un joven asesinado a patadas en un balneario bonaerense al grito de negro de mierda. También vamos a tener que discrimine más y más racista.
Ay, ¿me puedo meter un poco en la pregunta anterior, por favor? Porque me quedé ahí con Sí, por Sí. Dale. Por eso te dije, le cedo a Vicky, vamos. Pero me metí en una pregunta de turismo. Claro. La pregunta decía algo así porque cómo las mujeres estamos, porque hay tantas mujeres en el campo político siguiendo un ámbito, voy a decir ámbito más que campo, un ámbito tan masculinizado. Masculinizados son todos los ámbitos públicos, porque a nosotros nos dejaron y nos reservaron el espacio privado. Eso se llama patriarcado. La política es un espacio masculinizado, como es un espacio masculinizado el sector industrial, como es un espacio masculinizado la economía. Yanni, vos decías... Los lugares de decisión. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres, el porcentaje de mujeres que están en altos cargos en empresas de turismo grandes? Sí, no, la empresa de turismo no es comparado con el resto de los otros factores de la economía, ¿no? O sea, las mujeres comparado con... ¿Cómo? Es comparado con el resto de la economía, es alto, pero igual no llega al ser el 50%. No, sin duda, no. Digamos, o sea, es el 54% de la fuerza laboral emplea mujeres, frente a un 39% con el resto de los otros sectores de la economía, ¿se entiende? O sea, el turismo rompe esa brecha un poco y en el tema de la brecha salarial es menor que otras actividades de la economía en el sector turístico. O sea, hay mujeres que están liderando lugares de alto, digamos, jerarquía, por eso tienen mayores salarios, por decirlo, comparado con otros lugares de la economía. En el turismo no ocurre así en muchos otros lugares. Ojo, también está la parte sindical, en donde las mujeres en la actividad turística todavía también está costando ingresar, van de a poco. Pero si lo comparamos con otros sectores, creo que estamos un poquito mejor. Pero porque el turismo no le daban la importancia también, ¿no? Es como cosa de mujeres el turismo. Cuando empezaron a ver que el turismo era generador de recursos, ahí porque está asociado el servicio y es lo que nos han asignado. Totalmente. El servicio, en la parte del servicio es lo que nos han asignado. Entonces, por eso, eso también ¿cómo conseguir una sociedad más igualitaria? Sí, y fíjense en las actividades en el sector público, como en las distintas provincias siempre el turismo se lo dieron a mujeres en gran parte, o sea, en gran parte se lo dan a mujeres, por eso es cosa de mujeres. Y otras actividades, en economía no ponían una mujer, en cuestiones de minería, por darte un ejemplo, desde provincias que son mineras, jamás he visto una secretaria de minería, en donde digamos, hay lugares de poder y de peso en lo económico, era difícil incluir a las mujeres. Por eso no tomaron el turismo como una política de Estado muchas provincias durante mucho este tiempo. Cuando se empieza a visibilizar que el turismo realmente deberíamos de considerarlo como una política de Estado porque es un factor de generación de recursos, ahí es cuando se abre la alarma desde ese lugar, pero creo que hay mucho trabajo para hacer desde el sector. Y empiezan a incrustarnos los ministerios. Buenísimo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Vero? Que para Yanina, que tampoco queremos retenerte. Sí, no, ya están todas las preguntas. Bueno, sí, muy importante lo que comentaban, cómo la fuerza laboral del turismo está asociada a las tareas reproductivas y mercantilizadas, y por eso es que tienen menos jerarquía y hay mucha brecha en ese sentido. Así que ahí hay un montón para trabajar, para jerarquizando, digamos, esas tareas, hay mucho para hacer para cerrar las brechas en el sector turístico. Esa es una de las apuestas y una de las cuestiones que nosotros estamos estudiando. Y bueno, si les parece, si no hay más preguntas, creo que no había una, la hacemos cortita,
Y ya cerramos, la pueden responder los dos. Pregunta Marisa, que me pareció interesante, dice, si no considerás que una de las formas de no incluir es el alto costo del ingreso a los lugares turísticos. Dice, personalmente viví en Bariloche y jamás pudimos acceder a esos medios. Citaste las bellas ruinas de San Ignacio, nos hospedamos, bueno, como un poco esto del turismo nacional, cómo hacerlo más inclusivo, y bueno, cuál es la mirada que tenés, Janina, y si Victoria también querés hacer un aporte, y ya con eso. Sí, sin duda, la ley de turismo tiene como principio la accesibilidad, es uno de los principios de la ley de turismo. Y la accesibilidad implica que es un derecho para que pueda ser ejercido por todos y todos, ¿no? Como bien dijo al inicio Vicky, no es un privilegio la actividad turística, sino que tiene que ser el derecho, por ejemplo, de vacacionar, es un derecho que tenemos que pregonarlo, y a veces cuando hacemos destinos que no sean accesibles, también es desde el lado ¿no? Desde lo económico. Nosotros trabajamos fuertemente desde el ministerio, también con el Ministerio de Producción, en la parte también de precios, con la secretaria que está hoy ocupando cargo, con el Ahora 12, poder dar también herramientas para que todos puedan tener esta actividad. Ahora con el sistema de preventa está buenísimo, porque un paquete que vos compres hoy, que te salga, por ejemplo, 80.000 pesos, a vos se te va a devolver con una billetera virtual o una tarjeta el 50% de lo que vos hayas comprado para que lo puedas utilizar en el 2021. Eso también habla de que estás incluyendo a gente para que pueda reactivar la economía, ¿no? Y fijar precios en donde eso lo tenemos que trabajar mucho con el sector privado para que, bueno, o sea, cuántas veces uno en su momento decía que le convenía más irse afuera que hacer turismo en la Argentina por los excesos que se cobraban en alquileres, en hospedaje, en todo lo que implica la cadena de valor del turismo. Por eso tenemos que ser cuidadosos y hacer que los destinos sean accesibles, es justamente tenerlos de esa manera. Y hoy implica que sean accesibles y flexibles, porque con la pandemia tenemos que estar flexibilizados tanto en la reprogramación, a veces, porque es un paso adelante y un paso atrás, ¿no? Entonces la flexibilidad tiene que estar dada en toda la cadena de valor del turismo, en el transporte, en lo aéreo, así que sí, es una manera de excluir poner precios elevados y caros. Bueno, Victoria, ¿querés comentar algo del...? Solo para agregar algo a lo que dijo Yani, el turismo es una industria, y como toda industria tiene un impacto ambiental en el lugar donde esa industria se desarrolla. Es lógico que quienes vivimos en estos espacios que son espacios turísticos tengamos mayores niveles de accesibilidad para conocer determinados destinos que otras personas que llegan al lugar. ¿Qué quiero decir? Si vos vivís en San Carlos de Bariloche, que no puedas entrar a determinados lugares porque te sale lo mismo a vos que a una persona que viene de otro lugar sin vivir ahí, es realmente una injusticia. Porque vos estás habitando ese lugar y te estás también te estás generando una modificación en tu ambiente enorme, y tiene que ver con la actividad industrial, digamos, con que hay determinada ganancia. Entonces, sí, por supuesto que los costos son altos. Muchas veces no hay tarifas diferenciadas para quienes viven en un lugar que para quienes van. Ese tipo de políticas creo que incentivan y que son muy buenas, sobre todo para conocer. A veces no les pasa a ustedes que vivimos en lugares que vienen muchas afuera y dicen, pero qué hermoso. La verdad, hace un montón que no miro el obelisco en mi casa, entonces, muy porteña. Y bueno, ocurren esas cosas, y por eso me parece que hay que apostar al turismo como industria, ¿no? Que si no se le ha dado importancia también es porque vivimos, esto que yo planteaba al principio, vivimos en un país donde todavía desde el punto de vista económico el turismo no ha sido explotado como uno de los que debería ser uno de los primeros ítems en
recaudación. Hay países donde el turismo es la primera industria en recaudación. Estoy hablando de países muy diferentes de distintas latitudes, pero pasando por países del Caribe, terminando en países como Italia, en ciudades enormes como Barcelona, que es una de las ciudades más visitadas de Europa y que está generando el turismo, genera un movimiento industrial enorme. Bueno, nada, me parece que apostar al turismo como una industria de futuro, ¿no? Donde se puede generar conocimiento, trabajo, valor agregado. Creo que es una industria que tiene mucho futuro. Así es. Bueno, muchas gracias. Leo, ¿querés hacer algún comentario o vamos al cierre? Sí, cuando cierren hacemos el saludo final, ¿no? y la perspectiva de continuidad. ¿Les parece que no queda ninguna consulta? Cecilia, Verónica, ¿les parece que cerremos ya la charla de hoy? Sí, a mí me parece igual una última cosita que quería comentarle a Victoria, que me empezó a... empecé a pensar un poco eso, cómo nos percibimos nosotros como país que no es racista. Y quería que des una opinión respecto de eso, si nos percibimos, así como que también me parece importante relacionado al turismo, es decir, cómo construimos y cómo visibilizamos el racismo que hay en la Argentina, si es que lo hay y en qué sentido, digamos, y cómo estás trabajando ese tema ahí en el INADI. Disculpen, ¿puedo intervenir un ratito? Me tengo que retirar porque tengo que salir a una reunión y ya me están esperando, me están haciendo señas que tengo que ya bajar, así que les agradezco enormemente, los dejo para que Vicky continúe, la verdad que fue una jornada espectacular, gracias a la universidad y a todos los que son parte de ella, y todas las que están hoy participando de este hermoso encuentro, y tenemos que trabajar mucho más articulados todos juntos, tenemos que pensar en un cambio, en un modelo de cambio positivo, crecer de manera sostenible y responsable, creo que es la mayor, lo mejor que podemos brindar como sociedad, y siempre que digo que tenemos que tener en cuenta más o menos unos 5 ejes que tienen que ser vitales y fundamentales, que tenemos que trabajar mucho en la comunicación, que tenemos que hablar, que la comunicación tiene que ser estrategia, que tiene que ser confiable en estos momentos de pandemia, y tenemos que tener los destinos preparados con los protocolos, con la capacitación, que tenemos que tener los servicios y los destinos que sean inteligentes. Ya demostró la pandemia que la digitalización y la innovación, las habilidades digitales tienen que ser una realidad. Tenemos que trabajar en un turismo mucho más sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental, y tenemos que reconstruir ese tejido social y económico, haciéndolo con mucho más inclusión, con dignidad, con empleos de valor agregado, y el turismo tiene que aportar en ese sentido. Muchas gracias, las dejo, y nos vemos prontito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina, en nombre de la universidad, y bueno, estos 5 puntos dan para que sigamos trabajando en futuras charlas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós, gracias. Gracias, chao. Adiós. No quiero dejar colgada tu pregunta, Cecilia, me parece muy interesante. Argentina es un país profundamente racista. Sí, es cierto que nos autopercibimos como no racistas, hasta que te empezás a mirar que uno de los insultos más comunes en los espacios públicos es negro, negra de mierda. Y eso solo te da la muestra de que es un país, como yo decía, estructuralmente racista, institucionalmente racista, y que tiene una fuerte carga de racismo de conductas individualmente racistas. ¿Por qué hablo de institucionalmente racista? Si vos sos racializado, no hablo de solo el racismo cromático, no estoy hablando solo de las personas negras, sino racializado. Yo soy una persona, yo no tengo rasgos europeos, no sé si se nota. Tengo algún abuelo italiano, pero
ganó mi bisabuelo mapuche y mi abuela libanesa claramente en mi composición de ADN. ¿Tengo rasgos racializados? Sí los tengo. Es más probable que en la calle te paren la policía si tenés rasgos racializados que si no los tenés. Es mucho más probable que eso no ocurra. Tengo muchas más posibilidades de que te detengan por algún tipo de motivo, tengo más posibilidades y alcanza con que miremos alguna de nuestras villas. Están llenas de rubios de ojos claros. Porque el racismo tiene que ver con la colonización. América Latina es un continente, América, no solo América Latina, toda América es un continente profundamente racista y tiene que ver con la colonización, porque es la acumulación de décadas y décadas de privilegios sobre los mismos sectores sociales que eran las castas superiores, aquellas provenientes de Europa. Nosotros vivimos en un país donde tuvimos hasta hace poco un presidente que en un foro internacional dijo que en Argentina los argentinos veníamos de los barcos. Los argentinos, de acuerdo al último censo que se hizo hace 10 años, el 60% de población, tenemos algún antepasado que ha sido de una comunidad originaria. Y una parte grande de la población es afrodescendiente. Yo creo que, no sé qué edad tenés vos, pero que muchos de nosotros, cuando hemos estudiado con libros que nos decían que a los negras esclavizadas los habíamos matado todas. Y han muerto todos y todas en la guerra de la Triple Alianza o por la peste. Y la verdad es que no, que eso fue invisibilizar a una parte grande de la población hasta ahora que eso se está poniendo en valor, ¿no? La embajadora en el Vaticano, sin ir más lejos, es una mujer afrodescendiente argentina, y la verdad es que es muy feo cuando te dicen, ustedes no existen, porque están ahí, están en Avellaneda, hay comunidades muy grandes en varios lugares del país, y tienen una historia muy profunda en nuestro país. Hay provincias, el 70% de la población de Santiago del Estero, por ejemplo, es de origen afrodescendiente. El 70%. Y pensamos que los afrodescendientes argentinos no existen. Argentina es profundamente racista. Y yo les voy a dejar una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el COVID-19, en lugar de entrar a nuestro país de la mano de aquellos turistas o viajeros provenientes de Europa o de origen europeo, venía de países hermanos como Bolivia o Perú? ¿Qué hubiese ocurrido? Yo vivo en San Telmo y sé muy bien lo que ocurre en un negocio cuando el que se para en la puerta y llega tarde, pero le tienen que abrir la puerta, es una persona blanca, que cuando es una persona racializada, negra, no es lo mismo. Sí, Argentina es racista, esa es mi respuesta. Bueno, Leo. Cecilia, Verónica, muchísimas gracias por haber armado esta propuesta. Vicky Donda, gracias, ya le agradecimos a Janina también. Daniel, Macarena Forneris, nuestra secretaria académica, que también está presente. A Yelen Rocha, bueno, somos un equipo en UPE que agradecemos y queda la vara alta, me parece, para lo que viene. Venimos trabajando este tema, creemos que de verdad hay que hacer mucho y creemos que la universidad, y nuestra universidad lo hace desde sus orígenes y mucho más ordenadamente, ¿no? Desde que Daniel dirige nuestro destino. Trabajamos fuertemente por la inclusión y trabajamos fuertemente por la accesibilidad. Así que creemos que este desafío nos va a llevar a un buen destino, que es profundizar, no solo internamente entre nuestros docentes y estudiantes, esta perspectiva, y nuestros graduados y graduadas. También sé que está Carmen Díaz, la responsable de graduados. Son muchas mujeres en la conducción de esta universidad, ya se los digo. Con gran orgullo. Después hacemos el porcentaje de autoridad. Vamos a hacerlo. Y vamos a trabajar fuertemente para que también en la comunidad impacte. ¿Sí, Daniel? No, te interrumpo con esto. También en el alumnado. Es decir, en turismo ni hablar, 95%, pero en general en todas,
hay más mujeres. Y en las autoridades, tanto ejecutivo como legislativo, también tienen la desgracia de tener un rector, pero es negro, así que dentro de todo empatamos un poco. Muy bien, compensás por ese lado. Claro. Bueno, No sos tan entonces hegemónico. Te mando un abrazo. invitamos, muchísimas gracias Vicky, invitamos a todas y a todos a seguirnos, el seminario continúa todos los martes a las 18 horas, a cargo de las profesoras, y vamos a tener muchas invitadas y muchos invitados también, así que les agradecemos muchísimo por ayudar y contribuir a este espacio de participación. Que tengan buenas tardes todas y todos, y nos vemos la próxima semana.